Buenos días a todo el público presente y le doy la más cordial bienvenida a todas las personas que no asistieron a las charlas de ayer y que están presentes, como el doctor Guillermo Beollano, quien es jefe de servicio de inmunología del Hospital Militar, y todas las demás personas bienvenidas. Y una vez más reitero pues mi regocijo de compartir con ustedes y con todos los que están conectados. Hoy les voy a hablar en 20 minutos sobre, sobre un tema que es bien interesante y que requiere muchísimas horas de análisis, que es la autoinmunidad y cáncer. ¿Cuál es la relación que existe entre la autoinmunidad y el desarrollo de cáncer? El cáncer puede generar a la formación o inducir a una enfermedad autoinmune. ¿Y cuál es el papel del sistema inmunológico? Por lo menos analizarlo en la figura fundamental de la respuesta inmune y unas conclusiones para esos 20 minutos. Todo nace de que, teniendo la primicia, de que muchas enfermedades reumáticas autoinmunes hay un riesgo aumentado de cáncer comparado con la población general. Y eso lo sabemos por los análisis que han hecho, las publicaciones durante muchos años, de que sobre todo en estas enfermedades, cuando llevan largo periodo, tienen un riesgo aumentado de cáncer. No obstante, esto requiere pues, una confirmación con los estudios de grandes cohortes. La causa real no ha sido totalmente dilucidada, pero se sabe pues que hay personas que tienen una predisposición genética a ser enfermedad autoinmune, así como sabemos que hay personas que tienen una predisposición genética a tener cáncer, y de los cuales no lo vamos a tratar aquí, pero deberíamos tomarlo en cuenta. Se ha hipotetizado que hay una asociación entre el cáncer y la autoinmunidad que pudiera ser bidireccional, es decir, que de la autoinmunidad puede influir hacia el desarrollo del cáncer y del cáncer pudiera llevarse a la autoinmunidad. Vamos a buscar esos puntos de convergencia. Y que la inflamación crónica, lo que sí se sabe, y el daño tisular pueden inducir a la transformación maligna y que los tratamientos antitumor pueden resultar en autoinmunidad. Con esas primicias, entonces vamos a hacer un repaso sobre lo que le estaba diciendo. Cuando yo empiezo a buscar, o sea, un cohorte significativo para que los convenza de que sí, realmente a nivel mundial existe una frecuencia aumentada en pacientes con enfermedades autoinmunes, que en este caso es una cohorte hecha en China de 8.120 pacientes con 5 de las enfermedades autoinmunes más frecuentes, que son el 6, perdón, sí, 6, 5, que son el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, la miositis inflamatoria idiopática y la esclerodermia o la esclerosis sistémica. Cuando vemos el papel que juega cuál es la frecuencia aumentada en números de cáncer, ustedes pueden ver en esta gráfica que se observa que uno de los que más tienen frecuencia ahora la aumenté demasiado, entonces no puedo ver, espérate un momento. Okay, mejor así, quédense aquí, porque entonces no van a poder ver. Entonces vemos que cuando nosotros observamos el sexo, la distribución, generalmente las enfermedades autoinmunes en estas gráficas nos vamos a ver que son más las mujeres que son afectadas. Y de estas enfermedades autoinmunes, las que presentan un número aumentado de cánceres, por ejemplo, vemos que ve un 37% en la artritis reumatoide, seguida por el lupus eritematoso sistémico de un 20.9%. Le sigue el síndrome de Sjögren y la esclerosis inflamatoria idiopática, y ya la esclerosis sistémica ve con 6.3, que uno creía que la esclerosis sistémica era la que más te daba cáncer, pero como vemos en esta cohorte, aquí se evidencia de que sí hay una relación de estos pacientes con enfermedades autoinmunes y el desarrollo de algunos tipos de cáncer. Algunos de esos tipos de cánceres
que se vio en esta cohorte, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, el tipo de cáncer que se observó más frecuente fue el linfoma no Hodgkin, seguido también por el linfoma Hodgkin. Y ya más frecuentemente en orden de aparición, cáncer de hígado, cáncer vaginal y cáncer vulvar, y en algunos malignidad tiroidea. En la esclerodermia se vio que el cáncer de pulmón fue la primera causa, seguida con cáncer hematológico y cáncer de piel nominal melanoma. En la artritis idiopática juvenil se vio que las malignidades eran más frecuentes, eran melanoma y cáncer de órganos sólidos, entre otros. Pero estos fueron los más frecuentes. Y en el síndrome de Sjögren, lo que más fue frecuente fue el linfoma no Hodgkin, parecido a lo que vemos en el lupus como primera causa de tipo de cáncer. Y en la dermatomiositis, el carcinoma nasofaringeo, nosotros no hemos visto casos aquí, pero de todas maneras su larga cohorte, ellos tienen una frecuencia en la literatura, empecé a observar que sí, realmente se asociaba con carcinoma como la primera causa, seguida por cáncer de pulmón, cáncer pancreático, aunque pueden existir otros tipos de cáncer. Y en la tiroiditis de Hashimoto, específicamente, más frecuencia de cáncer de tiroides. Entonces, allí vemos que sí hay una relación. ¿Por qué estos pacientes hacen más cáncer? Es que estos pacientes se someten a alguna influencia que sea cancerígena o es factores del medio ambiente, etcétera, o son factores de tipo genético que están coexistiendo con estos pacientes. No lo sabemos. Eso es parte de la pregunta. Entonces vemos que, ¿cuáles son los potenciales mecanismos de cáncer en enfermedades reumáticas autoinmunes? Tenemos que la inflamación crónica y el daño tisular inducido por la autoinmunidad, propiamente, sobre todo una enfermedad crónica sin tratamiento y prolongada, la incapacidad para eliminar infecciones virales oncogénicas. Y ustedes lo saben, que muchos de estos pacientes, sobre todo pacientes jóvenes que están sometidos a drogas inmunosupresoras, a veces les es difícil eliminar una serie de virus oncogénicos. Y las terapias antirreumáticas, que parte de ellos, muchas son drogas inmunosupresoras que pueden inducir a la expresión de oncogenes. Entonces vemos cómo influye esa inflamación crónica y daño tisular inducido por autoinmunidad para la exacerbación o por lo menos la predisposición a hacer neoplasia. Primero, un daño al ADN, o sea, la inflamación crónica de articular en todos los tejidos, eso produce un estímulo que pudiera generar toda una inflamación crónica moderada. Esto conlleva que hay una inactivación de genes supresores de tumor, o sea, la aparición de oncogenes y la estimulación del crecimiento y sobrevida celular, o sea, una disminución de la apoptosis. Y por otro lado, el disparo de la angiogénesis debido a un microambiente que se desarrolla en aquel proceso inflamatorio crónico. Por supuesto, y un aumento de la invasión a esos tejidos que pudiera llevar hacia la neoplasia. Por otro lado, la incapacidad de eliminar infección viral oncogénica. Eso hay varios estudios que lo corroboran. El estudio de David y colaboradores, tipo cohorte de Dinamarca, por ejemplo, les traje este ejemplo en 2011, que es significativo, con 576 pacientes con lupus, que demostró que de estudio a largo plazo que hay un aumento de la incidencia del linfoma no Hodgkin, cáncer cervical, anal, vaginal, inducido por VPH en estos pacientes. Y el cáncer de piel no melanoma y cáncer de hígado inducido por virus C y por virus B en estos pacientes. Y quizás la cohorte como es China tiene también una mayor preponderancia o una mayor incidencia de estas infecciones. El cáncer de vejiga con el virus del papiloma y el linfoma con el virus de Epstein-Barr. Sabemos que el virus de Epstein-Barr es inductor pues, de la linfogénesis. Las terapias antirreumáticas. Sabemos que la ciclofosfamida es una de las mejores drogas, pero que tiene una alta capacidad inmunosupresora del sistema inmune y que las altas dosis acumuladas, eso sí se ha asociado con cáncer de vejiga y con linfoproliferación. De hecho, con la cistitis hemorrágica en forma aguda, nosotros podríamos ver que el paciente que está recibiendo ciclofosfamida lo podía realizar. Puede ser tóxica.
el mofetil-micofenolato con el cáncer de piel no melanoma y el linfoma del sistema nervioso central sido asociado, la azathioprina cuando es en forma prolongada y se usa más de 500 gramos en el transcurso de su tratamiento, se ha asociado con carcinoma de células escamosas de la piel y atipia cervical. El metotrexate con un aumento de melanoma maligno de piel, y la terapia anti-TNF, aunque hay estudios controversiales que dicen que sí hay un aumento de tipos de cáncer, otros dicen que no, porque realmente cuando yo fui a Estados Unidos y estaba haciendo todo este cohorte, parte de ese cohorte, muchos venían, yo me acuerdo que la casuística sí, algo de solamente de Sudamérica, venían con una incidencia así más de 1000 casos de cáncer posterior a de varios multicéntricos, por supuesto, de cáncer asociado a la terapia anti-TNF, sobre todo cáncer de piel, no melanoma, linfoma, y en enfermedad inflamatoria intestinal, cuando se usa la sermecaptopurina, se ha asociado con linfoma de células T y el linfoma T hepatoesplénico. Entonces, aquí tenemos una evidencia de que sí, las terapias, sobre todo de inmunosupresoras, te van a inducir o te hacen una predisposición a hacer algún tipo de estos cánceres. Cuando se trata de explicar cómo, cómo ocurre una vez que tienes la autoinmunidad, qué es lo que va a llevar hacia el cáncer y cómo se rompe esa tolerancia y qué influencia van a tener en llevar la autoinmunidad hacia el cáncer. Entonces vemos que en la autoinmunidad, la ruptura, por supuesto, ¿cuál es la similitud también que pudiéramos encontrar o la contraposición? Que en la autoinmunidad hay un escape de la tolerancia central y hay un empeoramiento de la tolerancia periférica. Y mientras que en el cáncer hay un escape de reconocimiento inmunológico y una inducción a la tolerancia periférica, o sea, el no reconocimiento de las células tumorales. O sea, que fíjate que ya está la tolerancia, una excesiva tolerancia hacia aquellas células que presentan o expresan tejidos que presentan células cancerígenas. El sucede de células T regulatorias. Vemos que en autoinmunidad hay una disminución tanto de la cantidad como de la función de las células T regulatorias, tanto a nivel químico como a nivel periférico. Y también en contraposición lo que vemos en cáncer es un aumento de las células T regulatorias con inducción a las células T regulatorias periféricas y las células T reguladoras B favoreciendo un microambiente de tumor. Por otro lado tenemos una población que es bien interesante que son las células supresoras derivadas en mieloides que están aumentadas durante la enfermedad activa de la autoinmunidad, pero también lo está en el cáncer. Pero vamos a ver en qué escenarios ya se mueve y cuál va a ser su resultado final. En cuanto a la actividad de la célula, entonces hay una disminución de las migración de las células T regulatorias, mientras que aumenta la migración de las células T regulatorias en cáncer. De hecho, se ha visto que no solamente infiltran el pulmón, el tumor, en forma significativa y también en sangre periférica, sobre todo en la etapa avanzada del cáncer. Las citocinas, bueno, en predominio de citocinas proinflamatorias en la autoinmunidad, mientras que en el cáncer hay una citocina inmunosupresora aumentada. Los efectos crónicos de las células inmunológicas, hay una diferenciación de las células T regulatorias que tienen una plasticidad y que pueden llevarse a formar poblaciones TH17 y hacer también las células T llamadas extenuadas, las células T, estas T reguladoras. Pero aquí las más extenuadas están en el cáncer, donde tú vas a encontrar una célula T prácticamente exhausta totalmente y inhibidas para su capacidad de eliminar esas células tumorales. Entonces vemos que estamos observando dos polos, la autoinmunidad y el cáncer. Pareciera que lo que no se expresa en uno se expresa en la otra, que sea una contrapartida. En parte pudiera hacerlo sobre todo en las etapas moderadas a severas, pero en las etapas iniciales ya tiene otro comportamiento. O sea, que yo dije, bueno, vamos a ver cómo
nosotros podemos encontrar cada uno de los fenotipos celulares en el cáncer. Y es bien interesante porque ahora se toma en cuenta lo que es la inmunidad innata y también la inmunidad adaptativa en toda esta, tanto para cáncer como para pulmón, como para autoinmunidad. Entonces vemos neutrófilos y cáncer. ¿Qué es lo que vemos? Hay una dicotomía, se ha identificado subpoblaciones que predominan en el microambiente tumoral. Se han definido como los neutrófilos N1 y N2. En el cáncer vamos a ver una predisposición o una preponderancia de N2. No es que no exista N1, sino que hay una mayor porcentaje de N2. Y esto tiene unas características desde el punto de vista de lo que es la secreción de citocina. Ellas promueven la síntesis de factor de transformante de crecimiento beta. Ella favorece un ambiente antiinflamatorio y protumoral. Están dominados por linfocitos, por neutrófilos de alta densidad y que también ellos secretan gran cantidad de oncostatin M, proteinasa y los factores de crecimiento factores de endotelio. Y también la ginasa 1. Mientras que los neutrófilos en autoinmunidad de tipo N1 vemos que tienen más de tipo citocina inflamatoria, tienen un fenotipo de densidad bajo, sintetiza más interferón alfa, interferón 1, gamma, L6 y L8, TNF-alfa y otras citocinas proinflamatorias y quimiosinas. Y hay un aumento de la expresión de CD86 y CD54 para hacerle simplificado. O sea, un linfocito, un neutrófilo que está altamente activado y que tiene una función de tipo más proinflamatoria. Cuando nosotros vemos entonces en la gráfica cómo es cómo es la dicotomía en este tipo de células, sabemos que la síntesis por ejemplo, de citocinas de tipo factor transformante de crecimiento beta, en esta población deriva o facilita la derivación del neutrófilo hacia el fenotipo N1. Y este fenotipo tiene una alta capacidad de citotoxicidad, de hacer ADCC y facilita la activación de células, no solamente otras células como ella, sino las otras células con que están pues, formando el microambiente. Por otro lado, el fenotipo N2 está en un microambiente donde aquellos se sintetizan más interferones de tipo 1 y 2 y va a favorecer el crecimiento de cáncer, de la metástasis de cáncer, la supresión inmune, favorece la angiogénesis por todas estas citocinas que ustedes ven y la formación de especies de oxígeno reactivo. El linfocito T también en cáncer, entonces vemos que en cáncer al principio del inicio del cáncer hay un predominio de linfocitos T CD8 positivos, o sea, citotóxico, pero en la medida que va evolucionando, la función de ese linfocito va disminuyendo en cáncer. Entonces viene una célula T reguladora que suprime aquel linfocito citotóxico y el linfocito TH1 y el linfocito de memoria. Bien sea que, por otro lado, el efecto de TH2 tiene un efecto más bien pro y a la vez antiinflamatorio, dependiendo sobre todo en las primeras etapas, para hacer un efecto pro-tumor al final de la etapa. Los TH17 son pro y antiinflamatorios también, pero en el microambiente tumoral, al final, cuando es el estallido ya propiamente de desarrollo de crecimiento del tumor, vemos que hay una gran infiltración de linfocitos TH17 y hay una expansión de células T regulatorias tanto en células de sangre periférica como en ese microambiente tumoral. Mientras que en autoinmunidad nosotros sabemos que hay una hiperreactividad de linfocitos T, CD4 positivo, TH1, TH17, con su función, una disminución
en contrapartida lo que observamos en el cáncer de la función reguladora, tanto en número como en su función. Y el linfocito CD8, lo que usted ve en el tejido infiltrante que está sufriendo un ataque autoinmune, una gran cantidad de linfocitos CD8 positivo citotóxico. Entonces, esto es un esquema para que ustedes puedan ver qué es lo que ocurre, como por ejemplo, en las células T regulatorias y el cáncer y autoinmunidad. Entonces, vemos que la autoinmunidad en condiciones normales hay una relativa inestabilidad, pero que esa inestabilidad en cuanto a los dos polos está mediada por una serie de factores que mantienen en una homeostasis, vamos a decir así, tal es el linfocito T regulador, que esto hace que tengan un equilibrio en lo que son aquellos receptores de tipo supresores como receptores de tipo activadores, pero mediante el proceso inflamatorio, mediante la presencia de ácido retinoico, de cambios metabólicos, este linfocito entonces empieza a hacer todo un cambio hacia, bien sea, si hay más proinflamatorio, hacia el linfocito frágil, que llamaban. Entonces, con una disminución del FOSP3, disminuye las células T reguladoras y va a promover, por ejemplo, la autorreactividad. Mientras que en el otro polo, cuando vemos que en aquel T regulador estable, con una alta síntesis de FOSP3, ¿qué es lo que nosotros vemos? Una excesiva función supresora en aquellas células del sistema inmune y de las células efectoras que van a favorecer la eliminación del tumor. También ya casi está, me llevan el tiempo, yo sé que ya faltan 5, los macrófagos en el cáncer y macrófagos en autoinmunidad. También hay dos fenotipos, M1 y M2. M1 para autoinmunidad y el macrófago M2 para el tumor. Los macrófagos M2 sintetizan citocinas antiinflamatorias, citocinas que pueden inducir a una supresión como IL-10, la prostaglandina E2, el factor de transformante de crecimiento beta, entre otros. Este es muy clave, y que expresan altos niveles de arginasa y receptores de manosa, y expresan bajos niveles de moléculas clase 2 de complejo mayor histocompatibilidad. Esto sería motivo de una charla, pero realmente durante el cáncer sí hay una disminución de la expresión de moléculas modulada por el mismo microambiente, de expresión de las moléculas para no conocimiento por el sistema inmune de aquella célula tumoral. Se encuentran los dos tipos de fenotipos, M1 y M2, que están formando parte como el microambiente del tumor, y hay una diferenciación a lo que llama macrófago asociado a tumor, sobre todo del fenotipo M2 que van a ese cambio, en ese microambiente favorecedor. Entonces vemos por otro lado que en los macrófagos y autoinmunidad favorece M1, que es un fenotipo proinflamatorio, y se ha definido en artritis reumatoide, en lupus, en cirrosis primaria, en síndrome de Sjögren y la diabetes tipo 1. Y todas las citocinas que sintetizan citocinas proinflamatorias, que es el estado que se ve en autoinmunidad activa, la especie de orígenes reactivos y la especie de nitrógenos reactivos también, y que expresan altos niveles de moléculas clase 2, a diferencia de lo que observamos en el cáncer. Entonces aquí hay un autorreconocimiento aumentado y hay mayor inflamación y de destrucción autoinmune de los tejidos. Y se ha visto, a diferencia de lo que estamos viendo casi de todas estas enfermedades, pero hay unas excepciones, por ejemplo, como se ven algunas enfermedades que llevan hacia la fibrosis, o sea, enfermedades fibróticas, que como es la esclerosis sistémica, y también se ha visto en la enfermedad inflamatoria intestinal el predominio de M2. Y precisamente en esos pacientes pudiera haber un riesgo más aumentado de cáncer. Y en esclerosis múltiple hay un equilibrio entre las dos. Pero en general vemos que hay un predominio del fenotipo M1. Entonces, cuando nosotros tenemos una enfermedad autoinmune estable y analizamos entonces que hay individuos que tienen una susceptibilidad genética, hay factores en el medio ambiente que lo llevan a disparar la autoinmunidad, el sexo, o sea, el género,
femenino y otros factores de tipo al azar. Entonces, cuando ha ocurrido, esto es el tiempo, la raya de roja, vemos que hay un daño de tejido que es prolongado y sostenido en el tiempo. En la medida que eso sea mayor y no hay una inmunointervención, pudiera haber más predisposición a hacer un cáncer, o sea, ya hay un daño de tejido crónico, pero esto se lleva por un cambio en ese microambiente proinflamatorio, que en principio está dominado por el interferones de tipo 1, la producción de autoanticuerpos, los macrófagos M1, pero y luego entonces estos intervienen para hacer un equilibrio en esa respuesta inmune, pero también es tanto el proceso proinflamatorio y la generación del daño del DNA, etcétera, lo que veíamos anteriormente. Entonces empieza a una disminución con este control de interferones tipo 1, hay una disminución de la presentación de antígenos, hay una disminución tanto a las células B como a las macrófagos, entonces aparece en el escenario un predominio del M2. Entonces ¿cuándo pasa la línea? No sé cuántos años será, pero pudiera ser, algunos autores dicen entre 3 y 4 años de una enfermedad activa, sin tratamiento, pudiera favorecer este microambiente tumoral, donde se va a caracterizar por un linfocito que ahora ya no reconoce bien las moléculas clase 2, sino que también tiene un aumento de la expresión de moléculas coinhibitorias en su superficie. Entonces, esta se ve que es llamado el propio linfocito T exhausto, que poco responde para la eliminación de estas células que están sufriendo un cambio mutacional, una célula mieloide tolerogénica que se van a derivar en un macrófago asociado a tumor, y también entonces hay una disminución de la apoptosis y entra en escenario la célula supresora derivada de mieloide que van a favorecer también la angiogénesis y el desarrollo del tumor. Entonces, cuando vemos lo que es la autoinmunidad y cáncer, pareciera que estamos viendo las dos caras de una misma moneda. Por un lado, hay un aumento de la autorreactividad con una disminución de todos los puntos de control inmunológico que van a equilibrar esta función y permitir que se observa la salud o el equilibrio inmunológico. Mientras que observamos en el polo de desarrollo de cáncer, entonces hay una excesiva proliferación y la expresión de moléculas que son coinhibitorias. Fíjense que ustedes ven el número de células que van infiltrando, hay más macrófagos M2, hay más células supresoras derivadas del mieloide, hay más células T reguladoras, si tú las cuentas las verdes con respecto a las otras, y hay una expresión de células B reguladoras. O sea, un ambiente tolerogénico para el desarrollo del tumor y el cáncer. O sea, es como un yin yang, ¿no? En autoinmunidad, quizás van a ser, cuando está bien activada, más bien promueve la inflamación, o sea, la eliminación, mientras que en el tumor va hacia un estatus donde hay una alta supresión y favorecedora de tumor. Ya, entonces, ya casi finalizando, vemos que recientemente, tratando de suprimir el crecimiento tumoral, se han venido usando en años recientes las inmunoterapias para el control del tumor. Entonces hay unas moléculas como CTLA4, PD1, TIM3, el LAC3, que son, una vez que son suprimidas, o sea, este linfocito que estaba exhausto, entonces permite que ella recupere su funcionalidad y ataque al tumor. Pero se ha visto que ha sido un avance porque llega y el tumor disminuye su tamaño y se puede eliminar en algunos casos tumores pequeños. Pero tenemos por otro lado que esa supresión entonces nos ha ocasionado de que hay una hiperreactividad por otro lado. O sea, si bien te va a ayudar a eliminar el tumor, por otro lado te puede desarrollar enfermedad autoinmune inducida por estas terapias, estas inmunoterapias sobre los puntos de control inmunológico, que no es más que lo que estamos observando. Actualmente hay nuevas aproximaciones
que van dirigidas no solamente a estos nuevos, estas que les nombré anteriormente, CTLA4, PD1, TIN, GIT, LAC, sino otras moléculas que tengan el mismo efecto sobre aquel linfocito exhausto para aumentar su funcionalidad y eliminar el tumor, sino que también ellas tengan, desde el punto de vista de su interacción con el sistema inmunológico, estén en una situación normal. Y eso se está ocurriendo actualmente con una nueva molécula que será motivo de otra charla. Entonces, en conclusiones, muchas enfermedades reumáticas tienen un riesgo aumentado de cáncer. La relación entre cáncer y autoinmunidad es bidireccional. El desarrollo de cáncer secundario de autoinmunidad puede resultar de la inflamación crónica, del daño tisular, la incapacidad de eliminar infección viral crónica y el uso de terapias inmunosupresoras en forma prolongada en enfermedades reumáticas autoinmunes, por ejemplo. El uso de inhibidores de los puntos de control inmune en cáncer, que ha sido también, nos ha servido para conocer también parte de la autoinmunidad, constituye un avance para la erradicación y control del cáncer, pero por otro lado tenemos que se desarrolle la autoinmunidad secundaria como un efecto no deseado de esa terapia. Nuevos tratamientos con otras moléculas que tienen un efecto supresor del tumor sin derivar en autoinmunidad se están desarrollando actualmente. Es necesario, ya algo que se preconiza, que un aumento en la pesquisa del cáncer basada en evidencia en las enfermedades autoinmunes y el uso de biomarcadores precoces para la detección de cáncer. Nosotros también hay un área que no conocemos en estos pacientes, que es, tú no sabes el background genético de un paciente autoinmune, tú no sabes el background genético de un paciente que tiene cáncer. De acuerdo a grandes avances y estudios amplios del genoma, sí hay una gran cantidad de polimorfismo que predisponen a cánceres, y también lo sabemos por la autoinmunidad que hay una gran lista de genes que están asociados con el desarrollo de autoinmunidad. Si nosotros vamos a utilizar una terapia que vaya a inducirle a cáncer, lo ideal sería tener ya un diagnóstico precoz de inmunológico y genético de estos pacientes, y así minimizaríamos los efectos colaterales y sobre todo el cáncer, que es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Entonces, nunca considere el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en lo bello y en lo maravilloso del mundo del saber. A ver Muchas gracias.